que realiza el Ministerio de Salud. ¿Qué tanto ha avanzado? Y los panameños sí ya han tomado conciencia también de la importancia de la vacunación. Fíjate que es importante que la gente comprenda la importancia de la vacunación. La vacunación es, yo diría que el ejemplo por excelencia de prevención primaria, que es la prevención cuando uno evita que aparezca una enfermedad. Todas las enfermedades prevenibles por vacunas, es importante que uno las tenga en cuenta, porque con esta estrategia solo de vacunarse uno evita muchísimas cosas, no solo la enfermedad, sino las posibles complicaciones que puedan tener cada una de estas enfermedades. En este momento, Panamá, en el mes de mayo, finales de abril, mayo, siempre se lanza la Semana de Vacunación de las Américas, que es, digamos, una campaña que ha organizado la Organización Panamericana de la Salud y que se hace el mismo día en todos los países del continente americano. Pero coinciden, y esto es para todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que en Panamá, como yo siempre digo, es uno de los mejores del mundo y consta de evita 23 enfermedades. Pero esto coincide con la vacunación para la gripe o la influenza en este lado del hemisferio. Solo para que tengan claro, porque a veces podemos escuchar que quien está vacunando en este momento es el hemisferio sur. Para la gripe estoy hablando ahora. Okay. Es el hemisferio sur. Geográficamente Panamá pertenece al hemisferio norte, pero los virus que circulan en Panamá y la época de lluvia de Panamá coincide con la época de lluvia del hemisferio sur geográficamente. Así que Panamá se une a este grupo de países que vacunan en esta época para la gripe. Entonces ya es muy... porque pueden decir, esta es la vacuna para el hemisferio sur, entonces piensan que Panamá no está recibiendo la vacuna adecuada. Es la vacuna adecuada para Panamá y así lo ha sido siempre. Esto no es realmente nuevo, esto es de hace muchos años. Nosotros, por la experiencia que vivimos en el año 2016 del brote este inusual de influenza, pudimos demostrar que la vacuna sirve. En el año 2016 nosotros logramos vacunar, cuando digo nosotros me refiero a todo el engranaje de salud, no solo el Ministerio de Salud, sino también la Caja de Seguro Social que nos apoyó e inclusive muchas instituciones y organizaciones no gubernamentales. Logramos vacunar 2.6 millones de personas, eso es 63% de la población. Eso es inédito en el mundo, ningún país del universo ha vacunado a 63% de su gente para la influenza. Y luego en el 2017 vacunamos 1.8 millones de personas y hemos visto el descenso importante en la cantidad de casos. Entre el 2016 y el 2017 hubo un descenso de 20% en el número de casos y por supuesto en las complicaciones. Y en lo que va del 2018 hasta la semana 16 epidemiológica había un descenso de 13% de casos entre el 17 y el 18. Esto es importante que la gente lo sepa porque la vacuna sí sirve. Y hay un movimiento antivacuna, de hecho yo publiqué un artículo ayer, sí, o antes de ayer, relacionado a los mitos de la vacuna. Esto es importante que la gente lo sepa, lo entienda, lo lea, y yo creo que sí hemos mejorado en inculcar esto a las personas, porque desde que entró, digamos, pasó carnavales, muchas personas me preguntaban cuándo llega la vacuna, Obviamente yo no puedo comparar esto con etapas anteriores porque no era ministro y la gente no me lo iba a preguntar a mí en la calle, pero da la impresión que la gente sí está interiorizando ese cambio de estilo de vida que es la vacunación. Y siempre que hablo de la vacunación de la gripe, también tengo que mencionar que las vacunas hay vacunas para toda la población. Cuando uno piensa en vacuna, usualmente piensa en niños, pero hay vacunas para adultos mayores, para embarazadas, para gente con enfermedades específicas que tienen mayor riesgo de sufrir otras enfermedades. También hay vacunas para ese grupo de personas. Vayan a su centro de salud o a su policlínica y pregunten por esas y colóquense en las vacunas que sean necesarias, que el Estado invierte muchísimo dinero para proteger a la gente. Sobre esos mitos hay muchas personas que a lo mejor por temor dicen que le da fiebre, que le genera cierta molestia, que son alérgicos. ¿Qué orientación le podría dar a usted? Decía yo ahí que ciertamente si la fiebre no es muy alta, digamos una fiebre arriba de 39 grados centígrados, que puede tener en algún momento alguna interferencia con la efectividad de la vacuna, la persona se puede vacunar con gripe o con fiebre.
¿Por qué no se vacuna? Llega a un centro de salud, la persona con gripe y la enfermera generalmente dice, no, con gripe no la vacuno. ¿Por qué? Precisamente para que no se satanice la vacuna. Y no piense la persona que cuando se vacunó empeoró su gripe. No, su gripe iba a empeorar, porque él tiene un ciclo de síntomas que dura alrededor de 4 o 5 días. Entonces, si la persona se vacuna el segundo día de la gripe, al tercer día está un poquito peor que el segundo día, puede pensar que es por la vacuna. Entonces, esa es la razón más importante por la que usualmente no vacunamos a gente que tenga gripe o fiebre, pero no por otras cosas. Las vacunas depende de cómo sean hechas. Hay vacunas fabricadas a través de virus muertos, de virus atenuados o por recombinación genética. Las vacunas con virus muertos o con recombinación genética no tienen por qué reproducir síntomas. Síntomas típicos de la enfermedad que estamos tratando de proteger. Las vacunas con virus atenuados, por estar atenuados, podrían producir en algún grupo de personas muy pequeños síntomas parecidos, que en cuyo caso son síntomas mucho más leves que si le hubiera dado la enfermedad. Aprendimos finalmente los panameños, porque yo recuerdo y siempre era curioso que yo veía a las enfermeras literalmente correteando a los panameños o rogándoles para que se vacunaran, y ahora ha cambiado ese escenario. Es lo que yo te comentaba anteriormente. Yo pienso que sí. Yo pienso que la gente ya está yendo más a los centros de vacunación, a los centros de salud, a las policlínicas, que es lo que se vacunan fuera de ellas, porque todavía hacemos campaña. Yo creo y soy un fiel creyente de que las campañas de este tipo, que implican cambio de conducta, porque esto implica introducir en tu engranaje cerebral que esto tiene que ser una conducta permanente. Las campañas también tienen que ser sostenidas en el tiempo para que la gente pueda cambiar la conducta. Por eso es que tanto énfasis desde hace 4 años en vacunar. Y ciertamente esto tiene una dificultad ante la gente. Las vacunas te protegen de enfermedades a lo largo del tiempo. Hay vacunas que te protegen por 1 año, como es la de la gripe. Hay vacunas como la de la fiebre amarilla, que te protege por el resto de tu vida. Entonces, esta estrategia que tú te haces algo hoy, pero tu resultado no lo ves mañana, es difícil de inculcárselo a la gente. La prevención en salud tiene esa dificultad. Cuando tú previenes una enfermedad, si lo hiciste bien, la enfermedad no aparece. ¿Y qué vamos al doctor cuando duele? O cuando duele la vacuna. Cuando duele, no, cuando hay una enfermedad, cuando tenemos síntomas. Si claro, síntomas, claro, médico. pero cuando no se da, nadie habla de ella, pero nadie entendió que no se da porque tienes un grupo de gente protegida por un trabajo que se hizo previo. Fíjate, hoy 9 de mayo del 2018, hay sarampión en Venezuela, en Colombia, en Canadá, en Estados Unidos, en una serie de países que nos rodean a nosotros. En Panamá, a Dios gracias, no hay sarampión en este momento. A pesar de la cantidad de personas que migran. A pesar de que Panamá es un país de tránsito. Probablemente porque tenemos una gran cantidad de población cubierta y protegida por sarampión, y que recientemente hicimos una campaña que, por cierto, quiero felicitar a todo el equipo de enfermería y de técnicos de enfermería a nivel nacional. Hemos vacunado cerca del 95% de la meta que nos había puesto, cerca de 300.000 niños entre 1 a 4 años. Esto hace o impide que entre el virus. Pero el día que haya un caso de sarampión, entonces todo el mundo dice, entró el sarampión, no ha pasado nada. Crisis. Pero hoy en día, a pesar de que ya tenemos 2 o 3 meses de que hay sarampión a nuestro alrededor, en Panamá no hay, ojalá no haya, pero seguimos vacunando, y es lo que yo le digo a la gente. Esta administración ha tratado de cambiar la estrategia curativa histórica que hemos tenido en nuestro país y en todos los países de América Latina a una estrategia preventiva. Pero la gente tiene que entender que en una estrategia curativa, quien hace las funciones de salud son los funcionarios de salud. Pero en una estrategia preventiva, quien hace las funciones de salud es la población. Y nosotros nos corresponde la responsabilidad de darle a la población las herramientas y los conocimientos para que se protejan. Ministro, para orientar un poco a la población, yo puedo ir, o cualquier panameño, digamos, al centro de salud de San Miguel y perfectamente preguntar qué tipo de vacunas tienen, y también si es importante, porque, y confieso, ya a mí me han vacunado, yo agarro la libreta y la voto. ¿Qué tan importante también esta es otra cosa que está cambiando. Ya la gente guarda su libreta. Okay. Ya la gente entiende que tiene que guardar su libreta para llevar un récord, para que no lo puyan 2 veces innecesariamente. Sí. Y porque se los piden en otros lados. En todos los centros de salud existen todas las vacunas que pertenecen al programa de inmunizaciones, que, como dije anteriormente, protegemos contra 23 enfermedades específicas. Y las vacunas tienen su periodo en las cuales se ponen.
pero uno, si no se la ha puesto en el periodo adecuado, se la puede poner después. Ok. Entonces, si puedes, la respuesta a la pregunta, Enrique, sí, puede ir a cualquier centro de salud o policlínica, preguntar por el esquema de vacunas. Inclusive nosotros lo tenemos publicado en la página del Ministerio de Salud, que es www.minsa.gov.pa. Ahí está el esquema, tenemos PAI, que es Programa Ampliado de Inmunizaciones. Dice cuál es la vacuna, cuáles son los factores, cuáles son las personas supuestas a ponerse la vacuna y si son niños, en qué periodo y en qué edades se deben poner las vacunas. Revise el carnet de su hijo. Si no está completa, puede acudir a cualquier centro de salud o llamar a su médico para preguntarle cuáles son las vacunas que le faltan. Ministro, en ese trabajo de prevención, ¿qué tanto se ha avanzado? Hemos hablado varias veces de ese censo de salud preventiva y ya hemos detectado cuáles son los problemas de la salud de los panameños. Como te dije anteriormente, en la administración del presidente Varela, nosotros hemos optado un poco más a la prevención que a la vacunación, es decir, cambiar la política de concreto por la política de la dignidad del hombre. Y muchas veces en prevención no te puedo decir de inmediato cuánto hemos avanzado, porque esto es a mediano y largo plazo. Pero haces la introducción al Censo Nacional de Salud Preventiva, es, a mi concepto, una de las mejores estrategias que está llevando esta administración. ¿Y por qué? En Panamá, alrededor del 70% de las personas que están hospitalizadas en los hospitales de tercer nivel de este país, dícese Complejo Hospitalario, Hospital Santo Tomás, etcétera, tienen alguna complicación o algún estado relacionado a alguna de estas enfermedades: diabetes, hipertensión, dislipidemia, que básicamente es alteración de las grasas en la sangre, y obesidad. Ahora, entonces el censo de salud va dirigido a, primero, dar docencias sobre cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenir estas enfermedades. Y segundo, a detectar los que están enfermos, sobre todo diabetes, hipertensión y dislipidemia, que son enfermedades que no dan síntomas en sus etapas iniciales. De manera que con el censo nosotros podemos saber quién tiene la enfermedad ciertamente, aunque no tenga síntomas, empezar el tratamiento de inmediato, lo que los médicos llamamos etapa subclínica, porque el paciente tiene la enfermedad pero no tiene síntomas, y evitar o disminuir las posibilidades de que ese paciente llegue a una complicación. Yo te puedo decir que la mayoría de los pacientes que sufren de diabetes fallecen de enfermedad cardíaca, por ejemplo, porque afecta a todos los órganos, incluyendo todos los vasos sanguíneos. Si nosotros controlamos a ese diabético, probablemente, o seguramente evitaremos o disminuiremos la posibilidad de que llegue a esa etapa. Pero no solo eso, sino que le vamos a dar durante su vida mucha mejor calidad de vida. Entonces, en ese sentido, es el censo, y el reto importante es el seguimiento de ese censo. Que los pacientes ciertamente, cuando salen de ahí, ellos salen asignados a un centro de salud o policlínica, que es generalmente el que les queda más cerca de su casa, pero deben acudir a hacer las citas de control. Y ahora, casualmente, esta semana y la semana entrante, el grupo del censo va a implementar llamadas telefónicas para ver si estos pacientes están haciendo su seguimiento. Entonces, y esto debe ser una política de Estado y debe continuarse a través del tiempo en las siguientes administraciones, porque, vuelvo y te repito, está basado en la gente. No es saber qué porcentaje de panameños sufrimos de presión alta, es saber quiénes sufrimos de presión alta para poder ayudar. ¿No se ha sido un poco injusto, por lo menos con el esfuerzo que realizan ustedes en este tema de prevención? Porque resulta medio, no sé si decir ingrato el trabajo, porque a lo mejor los resultados de esto no se vean ahora o mañana, pero sí a futuro, y temas puntuales como el de la diabetes, ahora que se ha prohibido la venta de refrescos con azúcar en los colegios, todo eso al futuro creo que tenemos una aprobación enferma, ¿no? Bueno, primero que todo, Enrique, para poder tomar este tipo de políticas que son basadas en la gente y que sabemos que no dan votos porque no se ven ahora, sus resultados son después de las siguientes elecciones. Claro. Tiene uno que tener una característica que coinciden dos en nuestro presidente realmente, que son la sensibilidad social con la voluntad política. La voluntad política probablemente la tienen muchos de los presidentes que hemos tenido antes y muchos de los políticos que hemos tenido, pero para poder decidir con este tipo de estrategia tienes primero que sentir lo que puede sentir la gente para poder pensar en eso siquiera. Entonces, esa sensibilidad es básica y para mí es importantísima para poder tomar decisiones en salud y sobre todo en educación. O sea, nosotros tenemos que pensar en la gente que menos acceso tiene y cuáles son los problemas que ellos tienen.
No podemos, y es lo que le digo a mi equipo con muchísima frecuencia, no podemos tomar decisiones pensando que las experiencias propias de cada uno en su vida son las experiencias del resto de los panameños, porque no es cierto. Todos vivimos vidas distintas y todos tenemos experiencias diferentes. Entonces tenemos que ir al campo, conocer a la gente, saber cuáles son sus costumbres para poder entender y poder ver cómo podemos cambiar, incidir en esas personas a que puedan prevenir este tipo de enfermedades. Así que yo creo que el censo de salud debe continuarse. Nosotros lo hicimos sabiendo que esto no nos da votos, pero convencidos de que es la estrategia para mejorar la calidad de vida. Entiendo que otros países han visitado y están tratando de copiar este censo de salud. Sí, yo presenté la estrategia el año pasado en el Consejo Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud ante todos los ministros de salud del continente, y países como Uruguay, como Ecuador y Costa Rica mostraron interés en empezar una estrategia similar. Creo que Ecuador ya tiene una población asignada a la cual va a tratar de hacer esto, porque también es cierto que para Panamá es un poco más sencillo, por ejemplo, que para Brasil, sí, por la claro, extensión claro. territorial, por supuesto. Ecuador es un país muy grande, además montañoso. Yo tuve con la ministra de Salud de Ecuador y a ella le gustó muchísimo y me dijo que quería pues implementar esto y que estaba buscando poblaciones donde podía hacer un plan piloto. Y yo creo que eso, bueno, Costa Rica lo podría hacer. Uruguay es un país muy similar también a Panamá. Ahora, ya ustedes podrán a futuro también saber qué medicamentos comprar, hacia dónde dirigir la política. Usted habla del tema del cemento, pero ya por lo menos invertir en los medicamentos que necesitamos. Yo dije que los beneficios que nos va a dar el Centro de Salud Preventiva, todavía ni nosotros sabemos hasta dónde pueden llegar. Uno es ese. Nos va a poder permitir hacer un presupuesto mucho más cercano a la realidad en cuanto a los medicamentos de estas enfermedades. No solo eso, el presidente un día me dijo que lo que él quisiera con este censo es cuando el paciente esté controlado, es llevarle el medicamento a la casa. ¿Y por qué no? O sea, porque sabemos dónde vive el paciente. Sabemos todas las características de la persona, así que ciertamente cuando la persona esté controlada, porque esto es importante, y esto es otro mensaje a la población, el diabético, el hipertenso, no necesariamente con el primer medicamento que le da el médico quedó controlado. Primero que todo, que recuerden que las medicinas son para toda la vida, porque es una enfermedad que no se cura, pero que se puede controlar. Y segundo, que hay que estar yendo al médico para saber si realmente lo que el médico está usando en nosotros nos ha controlado. Muchas veces hay que añadir otro medicamento, muchas veces hay que subir o bajar dosis, depende de cada persona. Pero lo importante es que cuando el paciente esté controlado, en esa dosis va a continuar por muchísimo tiempo, a menos que ocurra algún cambio importante. Hablando del tema del cemento, en cuanto al tema de salud, a ustedes les tocó un escenario bastante difícil, y es que encontraron una ciudad hospitalaria que no tenía luz, no tenía agua, y no solo aquí, cerca de la ciudad, sino también en el interior, centros de salud construidos, pero que no tenían energía eléctrica, no había caminos. Sí. Todavía estamos sufriendo un poquito de eso. Nos tocó, bueno, a la caja, a la parte de la Ciudad de la Salud, Sí. y nosotros pues hemos apoyado también ahí. Al ministerio nos tocó 4 hospitales detenidos, que nos costó cerca de 2 años tratar de desenredar todos los nudos jurídicos que había alrededor de eso. Esos 4 hospitales, que son el de Metetí, el de la Villa de los Santos, el de Colón y el de Bugaba, reiniciaron construcción, y como lo hemos dicho anteriormente, debemos estar recibiéndolos entre fin de este año y principios del otro. Ya tenemos 3 semanas en esta huelga de Suntrax, así que esperemos que pronto se resuelva para poder reiniciar estas obras. Pero sí se reiniciaron, y en cuanto a centros de salud, también encontramos varios MINSACAPSI, centros de salud cerrados, algunos de ellos con compañías que habían salido del país. Bueno, ya casi todos se ha resuelto el problema, han reiniciado, hemos inaugurado varios de ellos también. Sí tenemos 3 MINSACAPSI que están incluidos en un arbitraje que puso la compañía al Estado, relacionado realmente con otras obras de esa compañía, pero incluyeron a los MINSACAPSI. Sí que son 3 MINSACAPSI que están detenidos, porque jurídicamente no podemos hacer nada para poder reiniciar. Pero todos los otros van a ser inaugurados en esta administración. Hace un mes atrás inauguramos el de Tortí,
Este mes debemos inaugurar el de los amarillos en Soná para la población de Bravo, ¿me está escuchando? Ah, ok. Y pronto Santa Fe también. Ministro, ¿pero qué necesitamos? ¿Más camas? Okay. ¿Necesitamos más camas en los hospitales o menos gente que tenga que asistir a los hospitales? Bueno, otra de las estrategias que esta administración ha basado su política de salud en 3 pilares importantes. Uno es recursos humanos, otro es la transformación del sistema, básicamente la coordinación entre el Ministerio de la Caja de Seguridad Social, y el tercero es la atención primaria y reforzar la atención primaria. Se han nombrado muchísimos recursos humanos, la mayoría en atención primaria, la mayoría en el interior del país, para precisamente mejorar la atención en ese nivel y evitar que vayan nuestros pacientes a los hospitales. Realmente nosotros estamos en un periodo de transición, por lo cual nos toca implementar y aumentar o reforzar la atención primaria, pero a la vez nos corresponde también mejorar la atención en el segundo y tercer nivel, porque existe y es una realidad. Yo no creo que la solución sea construir y poner más camas, sino gestionar mejor las camas y evitar que nuestros pacientes lleguen a esos hospitales. Y hacia esos objetivos está dirigida nuestra política, pero sí tenemos que comprender que tenemos en este momento, por ejemplo, en el complejo hospitalario, en el Hospital Santo Tomás, que tenemos muchos pacientes hospitalizados en los cuartos de urgencia, tenemos que tener una solución inmediata para esos pacientes, porque tampoco es digno tenerlos en esta área donde están, y no creo que esté bien. Hay que mejorar eso, y yo creo que en el transcurso del tiempo, con el reforzamiento que hay de atención primaria, este grupo de pacientes que están llegando, o este número de pacientes que están llegando a los cuartos de urgencia va a ir disminuyendo. Otra de las estrategias que hemos hecho es aumentar el horario o extender el horario de atención en muchos centros de salud para que la gente se atienda en los centros de salud y no tengan que ir a los hospitales. Hace unos años atrás, todos los centros cierran a las 3 de la tarde y la gente que se enferma después de las 3 tiene que ir al Hospital Santo Tomás o al Hospital del Niño, entonces vemos esos cuartos de urgencia tan abarrotados de gente. Entonces la estrategia es abrir en estos lugares estratégicos poco a poco, hacer esta extensión de horario, y no solo en la ciudad capital, sino también en el interior del país, y así que la gente se atienda ahí y no vaya a los hospitales donde está yendo gente con urgencias más graves, por decirlo de esta manera. Eso le iba a preguntar, porque ¿cómo le explicamos a los panameños o a las personas que entiendan qué es urgente y qué no? Porque a veces está llena, pero no necesariamente se trata de una urgencia, y tenemos una sala de urgencia muy... Eso es una tarea, Enrique, sumamente difícil. ¿Cómo tú le dices a una madre que tiene un niño que tiene 39 grados de temperatura por gripe que eso no es una urgencia? Para ella es la urgencia más grande que hay en el mundo. Así es. Y eso es una realidad. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de incidir, ahora tenemos nuestro equipo de promoción de salud, por ejemplo, del área metropolitana, la tenemos desde hace 3 semanas, todos los días, en los centros de salud. Yo le dije, no los quiero en las oficinas haciendo panfletos, nada. Quiero que vayan a los centros de salud a darle charlas a la gente que tenemos ahí, porque ahí tenemos madres con niños y tenemos pacientes atendiéndose. Alrededor de 20.000 consultas al día se dan en los centros de salud. Así que es una población que nos permite llegarle a una población cautiva diariamente para darle docencia. Y esa es una de las orientaciones. Primero, que entiendan que hay extensión de horario. Segundo, que en los hospitales del tercer nivel, uno va a una atención de urgencia por un cuadro gripal, por ejemplo, y se sienta y dice, nadie me ha atendido, tengo 2 horas de estar aquí. Y es una verdad, es una realidad. Pero por otro lado, por otra puerta, está llegando el herido, el avaliado, el apuñalado, el infarto, el accidente, y que uno acá sentado no lo ve, pero créeme que la gente que está del otro lado está trabajando y está trabajando fuerte. Entonces, la idea es bajar eso, porque dentro de ese grupo de gente que está esperando pacientemente que lo atiendan, también puede haber un dolor de pecho con un infarto. Claro. Pero uno no lo puede identificar así tan fácil. Entonces, se ha implementado eso, se ha tratado de reforzar lo que le llamamos en medicina, en el cuarto de urgencia, triage, que básicamente es ver rápidamente a la persona y saber si es una persona. Alguien se queda, me dice, cada vez que yo al cuarto de urgencia me dicen que yo soy verde. Verde quiere decir la persona que no tiene una urgencia grave, claro. Entonces esa persona puede esperar un poco más y se van atendiendo los rojos, que son los más graves. Y son estrategias que se usan en todos lados del mundo para tratar de mejorar la atención. Hablando de urgencias, el presidente, realmente sin avisarle a nadie, va la semana pasada al complejo
y tiene una conversación con una persona que tiene un problema de salud y le expresa su malestar. Yo destacaría el hecho de cómo lo toma el presidente y que al final termina resolviendo la persona su problema, ¿no? Y el de muchos también, se convierte casi que en un héroe, ¿no? Sí, como te dije anteriormente, es una realidad que viene desde hace muchos años también y que estamos tratando de hacer algo para solucionarlo. El día que el presidente llega al cuarto de urgencia había como 40 pacientes, lo cual es inadmisible. Antes había 100, porque hay un grupo de gente que está tratando de ayudar y haciendo gestión. Hay un grupo ya formado en el complejo hospitalario. Y en eso decía el presidente cuando propone la externalización de las cirugías cardíacas y dice, es cierto, o sea, no es justo que si el seguro y el programa de enfermedad y maternidad tiene dinero, tengamos pacientes esperando, por ejemplo, cirugías cardíacas por tanto tiempo. Eso no está bien. Y si no tenemos la capacidad de resolverlo ahí, pues usemos la medicina privada que tiene la posibilidad. Sin embargo, usemos la medicina privada, pero paralelo a eso, hagamos las estrategias para poder tener nosotros la capacidad de resolverlo en forma autónoma o ser autosuficientes. Yo conversaba con el director de la Caja de Seguro Social en estos días y él me decía que ellos han logrado hacer en el programa de Mora 12.000 cirugías. Yo no sé si ustedes se recuerdan y remontamos a cuando hablamos de las cifras y yo decía que eran alrededor de 15.000 cirugías a nivel nacional. Si eso es cierto, que no tengo por qué pensar que no lo es, quiere decir que se ha avanzado alrededor del 80% de la mora. Eso es muy, muy bueno. Las moras dependen del tipo de cirugía. O sea, si un paciente le dice tiene que operarse, se lo dicen hoy, y la cirugía es un mes, eso no es mora, dependiendo del tipo de cirugía. Si es una cirugía de vesícula, uno considera mora, por ejemplo, cuando el paciente espera más de 3 meses. Si es una cirugía de corazón, el paciente debe esperar mucho menos de un mes. O sea que eso varía un poco, por eso es que la definición de mora no es tan fácil, pero lo importante es que los pacientes se estén operando con mucho menos tiempo de espera de lo que pasaba antes. Pero las variables podrían ser para la mora, por ejemplo, de repente el tema que refleja el censo de salud. Todos tenemos problemas de diabetes o todas las operaciones son específicas, no sé si llamarlo un sector. Y eso complica un poco, ¿no? También Yo estoy convencido, Enrique, de que dentro de unos años adelante, nos vamos a dar cuenta del éxito en este programa. Yo estoy convencido de eso porque además lo sé desde antes. O sea, yo sé que este tipo de proyecto y este tipo de estrategia no te da resultados inmediatos. Pero a medida que la cantidad de gente que entra en los programas quirúrgicos disminuye porque le controlaste una enfermedad que es un factor de riesgo, vas a poder ir resolviendo más rápido las moras. Yo siempre le he dicho a la gente, el éxito probablemente lo podríamos medir por el mayor número de camas vacías en los hospitales de tercer nivel. Un hospital de tercer nivel vacío, lo que te indica es éxito de tu atención primaria. Y eso es lo que queremos. Y repito, no solo porque te da más vida, sino porque te da mejor calidad de vida, que para mí de hecho es más importante. ¿Cómo ve usted la participación del Ejecutivo nuevamente en respaldar un poco el bajar esa mora con la partida discrecional? Yo siempre he dicho que la salud en Panamá es una sola. Tenemos un sistema bicefálico desde el punto de vista público, pero la salud es una sola y además el estatus de asegurado en la inmensa mayoría de las personas es un estatus intermitente. Esto queda claramente en evidencia con lo del CEPADEN. Cuando empiezan a hacer análisis de CEPADEN se dan cuenta que la gente trabaja 8 meses del año, 6 meses, el otro año no trabajó. Es variable de persona a persona. El Ejecutivo es parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social a través del Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Salud. Y nosotros siempre hemos estado prestos a apoyar a la Caja de Seguro Social, sobre todo en esto que es atención a la gente. En la coordinación del MINSA con la Caja, que es la otra columna que te dije que tenemos basado nuestra política de salud, las cosas que queremos, nuestra visión, cuando digo nuestra visión me refiero a la visión del director de la Caja y la visión del ministro de Salud, es que la gente en Panamá se atienda donde va a buscar atención. Si es asegurado, la Caja paga por esa atención. Y si es no asegurado, el ministerio paga por esa atención. Punto.
Para eso existen los convenios de compensación de costos, que, por cierto, esta administración ya hizo los auditos desde el 2008 al 2016 y en este momento ya estamos en la fase última de evaluación de esos auditos para poder pagar el que debe pagarle a quién. Pero no se le debe prohibir a una persona la atención de un paciente por el hecho de ser o no ser asegurado. Eso no está bien. Para eso existen estos convenios administrativos y que nos dejan a nosotros, los administrativos, resolver el problema. Pero que el paciente reciba la atención adecuada. Eso ha sido ampliamente explayado a nivel nacional. Hemos tenido reuniones múltiples con funcionarios tanto de la Caja como del Ministerio. Lo hemos conversado en la Junta Directiva. Yo creo que no debe haber panameño que se oponga a una estrategia como esta porque significa que se atienda a la gente. Yo le digo a la gente, distorsiones que ocurren diariamente. Un asegurado que llega a una instalación del seguro y que no lleve su carnet, su atención está supeditada a la persona que está detrás de la ventanilla. Sí. Eso no está bien. O sea, debe atenderse a la persona. Entonces, si es asegurado o no es asegurado, eso administrativamente existen los mecanismos que son estos convenios para compensación de ese gasto. O sea, que ya no le pueden decir que no. Yo pienso que es lo correcto, es lo adecuado. Sin embargo, esto también implica un cambio de conducta porque históricamente se ha negado esta atención y se han rechazado en ambos lugares. Sí. Se rechaza gente. Pero también las personas perciben el tema de la atención. Se le han hecho los ajustes necesarios en materia salarial o el reconocimiento, pero no sienten que se le ha devuelto, por lo menos al asegurado o al paciente, ese ajuste. Qué bueno que me preguntas eso. Yo creo que en ningún sector público, los aumentos salariales han significado mejoría en los servicios. Desgraciadamente es así, no debería serlo. Yo he conversado con todos los gremios. Es bueno que la población sepa que esta administración, cuando llama al diálogo por la transformación del sistema de salud y se forma una mesa de escala salarial, absolutamente todos los gremios de la salud, que son 37, todos recibieron un aumento salarial. Pero no solo recibieron un aumento salarial, recibieron el mayor aumento de cada uno de estos gremios en la historia de ellos. Y yo siempre les he pedido que ojalá ese aumento salarial signifique mejor atención. Nosotros tenemos que ir hacia la consulta digna. Un paciente desde que llega a un centro de salud y su primera relación es con una persona de registros médicos, usualmente en la ventanilla para expedientes, debe tener una atención digna. Y eso pasa por la instalación, esperar en unas sillas adecuadas, ¿me explico? Tener una instalación adecuada que nosotros estamos impactando alrededor de 102 centros de salud a nivel nacional en mejoras, son cerca de 330, pero desde ahí hasta tener una atención digna en el consultorio. Y una atención digna en el consultorio no puede demorar 3 minutos. Y es lo que yo le digo a los profesionales de la salud. Atendamos bien a la gente. Es la única forma de poder controlar estas enfermedades en el nivel primario. Y luego a la farmacia que tengamos los medicamentos adecuados y que se les pueda atender todo. La atención debe ser integral de la persona, desde que entra hasta que sale. Porque los funcionarios de salud también tenemos que entender que nosotros también vamos a ser en algún momento, o seguro hemos sido, como esos pacientes, que llegamos también a una instalación a que se nos atienda y queremos que se nos atienda dignamente. Yo creo que la máxima esta de hacer al otro lo que yo quisiera que me hicieran a mí es básica en el comportamiento del ser humano y así debe ser siempre. Quiero compartir también una nota, dice, la primera dama y la presidenta de la Comisión Nacional para el Control de Prevención del VIH cuestionaron un poco el proyecto de ley 518, así que viola algunos principios de confidencialidad y voluntariedad de la prueba del VIH. Sé que hay un compromiso para reconocer una mejor calidad de vida para estas personas. Esta ley, como muy pocas en este país, fue una ley que fue prácticamente redactada por las organizaciones relacionadas con el VIH, con la moderación, por supuesto, del Ministerio de Salud y el apoyo del despacho de la primera dama. Efectivamente, esta ley sufre un cambio en la Asamblea Nacional. Cuando nosotros la entregamos en la Asamblea, en primer debate, sufre un cambio donde se le obliga
se pone obligatoria la prueba en algunos aspectos, en algunas personas. Y esto es lo que ha sido rechazado por la primera dama. Yo tuve una reunión con ella, estamos totalmente de acuerdo en eso. Solo pedimos, y la gente con el PNUD también, que en aquellos casos donde hay riesgo para otra persona que no pueda defenderse, por ejemplo, en un embarazo, y que la embarazada se niegue, lo cual tengo que aceptar que debe ser muy raro, que la embarazada se niegue a hacerse la prueba, pues el médico tenga la posibilidad de hacerle la prueba a la embarazada para proteger al niño. Porque tenemos que eliminar... No, pero ahí priva un derecho, ¿no? Así es, el derecho del niño. Del niño. Claro, a eso me refiero. Que sí dejar la posibilidad cuando se trata de defender a otro ser humano que no puede hablar, como un niño. Entonces, en esa posibilidad que seguramente es muy rara, dar la posibilidad de que el médico haga la prueba, o el laboratorista, perdón, haga la prueba y poder proteger al niño y evitar la transmisión vertical. Nosotros tenemos uno de los puntos básicos para erradicar el VIH, básicamente se radica en 3 estrategias. Uno, la docencia para que la gente tenga conductas adecuadas, conductas sexuales adecuadas y conductas y evitar la drogadicción, perdón. 3, evitar la transmisión del virus. Y en transmisión del virus se divide en 2 partes. La transmisión vertical, que es la que le transmite la madre a su hijo en el momento del parto, es decir, evitar eso a través del tratamiento de la madre, y evitar la transmisión de persona a persona tratando al enfermo. Para tratar al enfermo hay que hacerle la prueba a la mayoría de la gente. Por eso Panamá tiene o ha expuesto la gratuidad de la prueba, que la prueba sea gratis a nivel nacional, que todo el mundo se la haga y que aquella persona que le sale positivo tiene que hacerse una prueba confirmatoria, y si es positiva, hay tratamiento en Panamá para erradicarle el virus. El virus erradicado en una persona evita la transmisión a otra. Si nosotros logramos esto, Enrique, nosotros erradicamos el virus de VIH en Panamá. Y esto es posible, lo ha hecho Cuba, y Panamá con 4 millones de habitantes lo puede lograr. Pero para eso, esta ley nos va a ayudar un montón, sí, pero la gente tiene que cooperar haciéndose la prueba. La gente no debe tenerle miedo a estas pruebas, porque además existe tratamiento. Yo no quiero que hagan conductas sexuales a lo loco, porque hay tratamiento, pero si tienen ese riesgo, o tienen esa posibilidad, o tienen esa sensación de que pudieran tener el virus, escondiendo la cabeza dentro de la tierra, no van a hacer que se curen. Okay. Háganse la prueba, y si son positivos, hay tratamiento. Nos escriben desde Azuero, preguntan entienden que hay una huelga, hay una Suntra, pero preguntan qué tanto está avanzada el Anita Moreno. El Anita Moreno tiene cerca del 75% de avance físico. Esa obra debemos inaugurarla, ahora yo digo que agosto, decíamos que julio, ahora yo siento que en agosto puede ser. He ido en varias ocasiones allá, van a tener un hospital de primera línea con equipamiento moderno completamente, con servicios nuevos que no se daban anteriormente en el hospital. Vamos a poner salas también de medicina paliativa, que es otra de las cosas que hemos tratado de ampliar en nuestra política de salud para la dignidad del hombre desde que nace hasta que muere. Entonces todo esto está involucrado. Así que el Anita Moreno, Dios primero, debemos inaugurarlo. Bueno, ahora tendré que cambiar el mes a agosto, okay, por la huelga esta. Ministro, ya sus conclusiones, y aprovecha la oportunidad, ¿no?, para enviar un mensaje a la población, sobre todo en materia de salud. Sí, gracias. Bueno, básicamente pedirle a la población que se involucren cada uno de ustedes en el cuidado de su salud. Recordar que, y veo en redes sociales mucha gente que habla de prevención, que hay que hacer prevención, sí, pero que la prevención la hacen cada uno de ustedes. Nosotros, como Ministerio de Salud, como Caja de Seguro Social, nos corresponde darle la información que ustedes deben practicar para cuidarse. Pero tienen que practicarla. Practíquenla, participen de su salud y tendrán mejor calidad de vida. Muchas gracias, ministro. Oiga, mañana entonces viene la enfermera a vacunar acá. Bueno, voy a hablar con las enfermeras a ver cuándo pueden venir. Si pueden, mañana vienen y lo vacunan a todos. Y si hay televidentes que llamen y que dicen que vienen para traer la dosis adecuada. No, también aquí en TV. Solo antes de cerrar, hace poco me dice un amigo mío de Chitré, me dice, compa, ya no podemos ni salir a la calle porque están las enfermeras vacunando. Eso es bueno. Eso es bueno, y tengan la confianza de que eso se hace para el cuidado de todos ustedes. Muchas gracias, ministro.
Bien, momento oportuno para una pausa. En breve regresamos con más.